Muy bien, buenas tardes a todos. Ya estamos aquí dando la bienvenida a nuestro encuentro de la Red Conexión GH. Hoy tenemos un espacio muy especial. Vamos a dar unos minuticos para que las personas se vayan conectando. Estamos aquí en nuestro encuentro con unos invitados muy especiales que enseguida se los voy a presentar. Entonces, en este momento vamos a dar unos minuticos para que la gente se termine de conectar. Hoy vamos a tocar un tema muy especial. Vamos a mirar la gestión del talento humano conectado con la estrategia organizacional. Y para eso entonces quisimos desde nuestra red invitar a unas personas que enseguida se las voy a presentar. Mi nombre es Carlos Echavarría, yo pertenezco a la empresa Forma Activa, es una de las personas que integran la red. Les cuento que la red es un grupo de personas y de empresas que nos juntamos hace 5 años a hablar sobre la gestión humana. Nos interesa la gestión humana, somos especialistas en la facilitación experiencial, en gamificación, en cambio, en cultura, expertos en diferentes disciplinas, pero siempre lo que nos conecta es cómo nos inspira el ser humano, cómo nos inspira la gestión humana, el talento humano, y esa es nuestra labor. Algunos llevamos más de 20 años, otros llevan más poquito, pero todos estamos integrados por la gestión humana como nuestro interés central. Para el día de hoy, que este es nuestro encuentro mensual, acostumbramos que los encuentros los hacemos de carácter privado o público. Hoy lo quisimos hacer público por el tipo de personas que nos acompañan, por el interés que esto despierta y porque queremos consultar en el mundo real. En el equipo gestor se nos ocurrió decir, bueno, y desde producción, desde lo comercial, desde la gerencia general, desde gestión humana, ¿cómo se piensan la gestión humana como tal y cómo viene aportando? ¿Y por qué no los integramos en un conversatorio? Y para eso entonces tenemos a Mónica Escobar, gerente de gestión humana de Prevel. Mónica, bienvenida. Hola Carlos, a todos los colegas del foro, bienvenidos y muchas gracias por este espacio, esta invitación tan bonita. Muy bien, también nos acompaña Juan David Gómez, gerente de Improcom. Bienvenido, Juan David. Carlos, muchas gracias por la invitación y un saludo especial a todos los participantes del evento. También nos acompaña Viviana Salinas, directora de producción de Espofaro. Viviana, bienvenida. Muchísimas gracias, qué placer estar con este grupo de personas tan interesantes y saber que podemos pasar un rato muy productivo aprendiendo de cada uno de ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Viviana. Y Juan Camilo Montoya, gerente comercial de Sumicol. Bienvenido, Juan. Hola Carlos, hola equipo, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, un gusto estar acá y poder hablar de estos temas que tanto nos apasionan en conjunto con esta gente tan interesante. Y también nos acompaña Carlos Esteban Cadavid, que es de Capital Humano, integrante de nuestra red. Él nos va a ayudar con el soporte. Carlos Esteban, bienvenido, hombre. Hola a todos, bueno, muchas gracias por estar acá. Estoy en paralelo aquí con 3 equipos. Les cuento que ya tenemos 23 personas en el Facebook Live y yo estoy pues aquí ayudando a coordinar la parte del Teams, entonces estoy seguro que la vamos a pasar muy chévere conversando. Bueno, la dinámica es muy simple. Vamos a ir por una serie de preguntas. Nuestros invitados los voy a ir invitando, los voy a ir comentando para que vayan respondiendo cada una de las preguntas y nos las vamos a ir rotando. También pueden hacer preguntas ustedes en el chat y vamos a ir comentando y conversando frente a la gestión humana. ¿Les parece que esperemos un minutico y vamos dando inicio a esto? Cuéntenos un poquito desde Prevel, ¿cómo van en Prevel ahora, Mónica? Bueno, estamos en un momento clave de la organización, hemos tenido una transformación importante y actualmente con toda la transformación que tuvimos, pues la estrategia que se definió desde la gerencia general y demás está dando unos resultados importantes, tenemos unos equipos ya muy consolidados y también estamos muy satisfechos por poder atender los clientes desde los diferentes canales con nuestra estrategia de marcas propias, también toda la parte de fabricación para terceros, que es la otra unidad de negocio, y la representación que hacemos de marcas internacionales de grandes compañías. Entonces, vamos bien y sentimos mucho orgullo pues del equipo tan talentoso que ha podido atender
un año de pandemia con operaciones permanentes, atendiendo todos los canales y tener una consolidación también de nuestra estrategia de comercialización virtual, nuestro e-commerce, Beautyholics. Además aprovecho pues para contarles que se puedan de pronto referenciar un poco. Muy bien, gracias Mónica. Bueno, ¿y qué nos cuenta desde Corona, Juan Camilo? Pues bueno, ha sido un par de años muy locos, de muy buenos resultados. La cerámica en general ha tenido unos muy buenos niveles de venta. Todo el mundo está en las casas, entonces, pues lo que antes no veíamos, el lavamanos que no queríamos cambiar o la baldosa que estaba despicadita pero que no la veíamos porque salíamos por la mañana y llegábamos por la noche, hoy ya queremos unos super espacios. Entonces todo el mundo se animó a invertir en su propio bienestar, en sus casas, a quererse más. Entonces eso ha favorecido bastante las ventas de todo el sector cerámico. Nos ha ido muy bien, han sido un par de años muy buenos, muy compleja la logística. Eso sí nos ha tocado hacer cerámica de todo, pero afortunadamente la calidad de los productos de cara al cliente se ha conservado y las plantas se han mantenido en operación, cosa que también es todo un hito porque estas son plantas 7x24 que no pueden parar por obligación. Entonces ha sido un año de muchos retos, pero también ha sido un año de muchas satisfacciones. Gracias Juan. Viviana, ¿qué nos cuenta por allá en Espofaro? Bueno, también para nosotros estos 2 últimos años han sido de muchísimas experiencias y un aprendizaje en muchos aspectos, porque empezamos a producir y estuvimos muy juntos desde casi abril del año pasado. Aprendimos a hacer nuevos productos, esos productos que nunca habíamos elaborado, tapabocas, vestidos para protección personal. Y luego aprender a convivir juntos a través de los protocolos, fomentando una cultura muy interesante, porque producción, como nuestro compañero decía, todos los días no podemos hacer la producción desde casa, pero sí podíamos desplazarnos y llegar hasta acá y aprender a vivir juntos pero no muy cerca. Ha sido muy interesante. También afortunadamente las ventas han estado muy bien, la gente necesita vestirse, la gente no perdió esas ganas de la moda, de estar siempre bien, bonito, y eso ha sido muy, muy interesante para nosotros. Entonces la empresa, hemos continuado casi todos juntos desde el año pasado, o sea, realmente se la jugaron por todos nosotros para que pudiéramos seguir. Y nos brindaron realmente aquí en la empresa una estabilidad, un aprendizaje, y entre todos pudimos montar una cantidad de estrategias para poder estar juntos acá. Excelente, muy bien. Juan David, ¿qué nos cuenta en Improcom? Igual para nosotros, es un caso muy parecido al de Corona. Nosotros atendemos un segmento que va relacionado con la remodelación del hogar y hemos hecho en un par de años pues bastante difíciles, hemos hecho los mejores 2 años del negocio en 15 años de historia. Bueno. Una demanda muy activa, muy viva, todo el mundo cambiando la nevera, la lavadora o comprando un congeladorcito porque hay que mercar para más días. Y eso finalmente pues nos ha impulsado a nosotros unos retos grandes, pues un par de años con unas complicaciones que ya todos conocemos muy bien, alta incertidumbre, muy poca visibilidad, pero ahí hemos estado generando empleo. Hoy nosotros somos en la organización 120 personas más comparado con junio del año pasado. Entonces es bastante satisfactorio pues en medio pues de este contraste y ver que es una realidad difícil para otras pymes y otras compañías del país, pues nosotros, por el contrario, la pandemia nos ha impulsado bastante. Gracias, Juan.
Bien, ahorita entrando entonces en materia en nuestro conversatorio de cómo conectamos la gestión del talento humano con la estrategia, vamos a empezar con nuestra primera pregunta. Ahorita la mecánica es muy simple. Yo los voy a ir invitando a que respondamos esta primera pregunta que nos formulamos. ¿Cómo contribuye la gestión del talento a la estrategia organizacional y cómo podría aportar más valor en su respectiva área? A ver, Viviana, ¿qué nos puedes contar frente a esto? Bueno, realmente es la base fundamental para nuestros procesos, tanto el proceso comercial como el proceso productivo. Saber que desde un área donde atraen a la gente para incorporarlos a la compañía, se necesita una solidez muy grande de no mirar solamente qué sabes hacer, sino quién eres y qué quieres. Gestionar el talento humano que nos ayude a incorporar esos integrantes desde el área, sobre todo en las áreas de producción, es muy importante. Nosotros tenemos el desarrollo de estas entrevistas para poder mirar las competencias que una persona quiere mostrar a los demás, no solamente, yo sé hacer tal cosa, no, yo soy esta persona, me gusta, tengo este tipo de cultura, y a través de estos gestores que nos ayudan a involucrar al ser humano en todo el proceso el proceso de producción, el proceso de comercialización, vamos formando una empresa, y eso es lo que se necesita. O sea, necesitamos tener estructura a nivel de la gestión con el ser humano. El desarrollar en las personas, conocer y desarrollar sus habilidades forman parte del proceso de nuestra empresa. Nosotros también es importantísimo cuidar y generar una cultura donde la gente quiera estar en su trabajo, quiera estar en su puesto, quiera desarrollar lo que sabe hacer. Entonces eso no solamente lo hace la persona, sino una cultura que se va construyendo en una compañía. Para nosotros en Expofaro ha sido muy valioso porque no solamente ahora se ha trabajado mucho a través de la gestión laboral, de la gestión humana, sino que hace muchos años vienen generando en esta empresa todo ese cuidado al ser humano a través de, no solamente de un área, sino de varias áreas. Nosotros tenemos algo que se llama desarrollo humano, tenemos también bienestar laboral, donde cada una aporta un poco al proceso. Voy a hablar sobre todo de la parte de producción. La parte de la promoción del desarrollo es como ver a través de esos procesos de formación, cada uno de los miembros pueda potencializar lo que sabe, mejorar lo que sabe. Entonces, a través de la promoción y el desarrollo humano hemos logrado, tenemos por ejemplo algo que se llama la escuela en valores, y eso ha permitido que el personal trabaje un poco más en su ser, no solamente en su hacer. Entonces, para mí eso forma parte de la gestión del talento. También la parte de cultura ha hecho que tengamos ratos, por ejemplo, acá se lee, semanalmente se pasa por las zonas de producción donde alguien nos se toma 5 minutos y hace la lectura de un libro. El operario deja de hacer su trabajo y escucha algo completamente diferente y no está las 8 horas manipulando solamente una máquina. Entonces, para mí, eso también es la parte del talento humano. Entonces, considero que en la pregunta que tú me haces es fundamental la gestión del talento humano en la estrategia de la empresa, y no se puede, o sea, tenemos que trabajar de la mano con ellos para poder formar esa base que necesitamos en cada uno de nuestros procesos. Un ser humano contento, un ser humano que le guste trabajar donde está, y no es solamente contratarlo para vincularlo a hacer una función, sino que se le genere un ambiente,
un ambiente laboral agradable, seguro y confiable para él. Diana, muchas gracias. Eso es desde la parte de producción, porque lo que quisimos hacer hoy es irnos en diferentes áreas, la que maneja Viviana en producción y como la que de pronto Juan Camilo se mueve en la parte comercial. ¿Qué pasa en la parte comercial? Con la misma pregunta. Ese talento humano, ¿cómo aporta en esto de la estrategia organizacional? En la organización, en la empresa, lo vivimos, digamos que en dos momentos, y cada uno pues de alguna manera se puede explicar. Primero desde la selección, desde el proceso de atracción de talento, y segundo, la etapa del desarrollo del talento. En esa son dos etapas complementarias y eso tiene que ser todo un hilo y toda una historia con la cual llevemos a los colaboradores o a todos nosotros como empleados de una empresa a desarrollar nuestro máximo potencial y nuestro máximo potencial también de felicidad inclusive en pos de la empresa y en pos de nosotros mismos. En la parte de selección es muy importante tener alineado no solamente esos perfiles, que si sabe Excel, que si sabe expresarse, trabajar bajo presión, en fin, un montón de cosas que solemos poner en las hojas de vida o en los requisitos de los perfiles, pero realmente esa persona tiene potencial para desarrollarse, realmente esa persona tiene potencial para encajar en la cultura y en la estrategia. Eso es muy importante desde los procesos de selección. Eso en primera instancia como proceso de selección, de atracción del talento. Ahí nace una cosa muy importante. Yo siempre he dicho que cuando una persona sale de una empresa, la mitad de la culpa es del jefe. Y eso puede ser hasta de los procesos de selección. Procesos de selección mal realizados son, digamos, de alguna manera hasta culpa de uno por no haber hecho esos procesos de selección y escoger las personas adecuadas. Pero luego viene el proceso de desarrollo y es cómo puedo potencializar, cómo puedo maximizar esos talentos que yo traigo al interior de la organización y cómo puedo ir cada vez acoplándolos más al estilo, a la cultura y a la estrategia de para dónde camina cada empresa. Yo creo que son esos dos momentos y es ahí donde yo veo supremamente clave el cómo puede acoplarse la gestión humana con la estrategia y en un momento dado con la cultura. Muy bien. Bien, Juan David, desde la gerencia general, entonces, ¿cómo ve esto de la conexión entre lo humano y la estrategia? Hombre, definitivamente no es un tema sencillo. Yo cuando recibí la gerencia de la organización, pues le recibí a una persona un poco mayor, de mucha experiencia industrial, una persona que había sido gerente industrial de una gran compañía toda su vida, y me decía en el tercer piso de la oficina, mirando las plantas de producción, eh, haga el ejercicio de sacar todas las personas que están dentro de la planta de producción afuera de la organización. Hágalo mentalmente y dígame qué queda. Entonces yo le decía, hombre, quedan las máquinas, aquí está la bodega, quedan las oficinas, no queda nada, no queda absolutamente nada. O sea, definitivamente eh, las personas somos el activo más preciado de las organizaciones, pero terminamos siendo todo en las organizaciones. Ahora, ¿cómo hacer para que las personas que lo hacemos todo por la organización, que aseguramos la sostenibilidad del negocio, aseguramos la rentabilidad del negocio, pues finalmente haya una sana mezcla de ese grupo de individuos viviendo dentro de la organización para lograr esos resultados? Nosotros hemos definido algunos temas que nos han funcionado bastante bien. Nosotros socializamos y formulamos unas metas que proporcionan sentido, dirección al negocio, incluso las escribimos abiertamente en los vidrios y las escribimos en las oficinas, las ponemos debajo del vidrio del escritorio de las personas, las metas que buscamos en ingresos, las metas que buscamos en rentabilidad. Definitivamente el tema de cultura organizacional es bien importante. Creo que vamos a hablar de cultura organizacional ahora, pero
pero se da uno cuenta que la subcultura en las empresas es más fuerte que la misma cultura y es muy difícil lograr que todos en la organización hablemos ese mismo idioma y que esas metas que finalmente son los objetivos que buscamos cuando trazamos la estrategia del negocio, se logren, pero que se entiendan de la misma manera a todo nivel dentro de la organización. Eh, Establecer un sistema de medición es muy importante, pues hablaban ahora los compañeros de la importancia de los procesos de selección, los procesos de retención, los procesos de formación, pero es muy importante también un sistema, un buen sistema de medición de la gestión. Tener un buen sistema de contribución individual da garantía de que las personas sepan, hombre, dónde están parados frente a esos objetivos que se trazó la organización y obviamente frente a esos objetivos que nos trazamos en el desarrollo personal, porque pues un sistema de contribución individual tiene que tener esos dos pilares, unos objetivos del negocio, unos objetivos del cargo propios y unos objetivos de desarrollo personal. Entonces, yo resumo que definitivamente es hacer esa gestión estratégica del talento humano, es tomar esas decisiones y esas acciones directivas en la organización que permitan influir finalmente sobre todas las personas independiente del nivel, del área o del proceso donde están las personas. Muy bien, puntos importantes. Dejamos a Mónica al final porque ella nos gerencia gestión humana en Prevel. ¿Cómo has visto, Mónica? Entonces, ¿qué podríamos ir como concluyendo desde la producción, desde la parte comercial, desde la gerencia general, y desde tu enfoque allá gerenciando lo humano en Prevel? Bueno, me parece muy importante estar al final porque he tomado ideitas de todo lo que nuestros clientes internos pues van planteando de cosas que realmente funcionan para conectar esa estrategia con definitivamente con las personas y con lo humano. Hace unos años, y quiero como poner el ejemplo, empezando como por esta anécdota que me pareció muy interesante, estaba hace un tiempo en un evento pues, y llegó una persona que lideraba todo el tema de Great Place to Work, contando cómo la implementación de esas metodologías fueron muy valiosas y fueron llegando a los diferentes países. Y cuando llegaron a Latinoamérica, ellos mismos planteaban que las personas en Latinoamérica nos ilusionamos mucho con el Great Place y se nos está olvidando el To Work. Y que ese fue el reto más grande cuando empezaron a implementar esta forma de medir cómo las organizaciones empezaban a tener una gestión de las personas con una perspectiva mucho más estratégica, más estructurada. Y yo creo que ahí es donde está como la clave, o sea, tener muchas iniciativas que ayuden a consolidar esa experiencia de empleado, a consolidar el viaje que va teniendo el empleado desde su momento, inclusive de estar en el mercado laboral, viendo una marca que le parezca atractiva, que lo conecte, todo el ciclo de enganche y de onboarding, de vinculación y conexión con la organización. Cuando llega la compañía a pues, aprender, porque la primera fase tiene que ser indiscutible aprender, la definición de unas metas, un enfoque claro, la parte de entrega, obviamente debe haber una retribución entre recibir y entregar, entonces ese equilibrio y esa armonía, y todo el proceso pues ya de crecimiento y desarrollo y expansión que va a tener la persona en la organización. Entonces, la conexión que veo como de la estrategia con el mundo de la gestión humana definitivamente es garantizar que así como la estrategia se trata de elecciones, y hay una estrategia que es corporativa, que es de toda la organización, donde tenemos las metas, que nos acaban de mencionar, cómo poner las metas como referente para que todos estemos enfocados. Y también, no solo los individuos, sino también los equipos, es tener un trabajo de unas metas colectivas que conecten, que generen esos niveles de energía donde todos vemos cómo nuestra contribución hace parte de un todo. Y adicionalmente, la organización. Entonces, creería que una visión interesante es como, hablando de profesiones, para tratar de hacer una analogía que pueda ser interesante, la gestión humana se puede conectar muy bien si garantizamos el trabajo desde el individuo, que es de lo que se ocupa la psicología, del colectivo los equipos, tener equipos empoderados, conectados, sólidos, de lo que se ocupa la sociología, en muchos casos, y la antropología y demás, y la administración, el management, que es de lo que se ocupa la organización. Si tenemos esa tríada conectada, vamos a tener individuos y equipos
conectados con la organización y obviamente vamos a tener una organización apoyando el desarrollo y el crecimiento de la gente. Entonces, creería que ahí, en esas elecciones que hacemos, hay una conexión que puede ser muy interesante para garantizar que tanto los colaboradores reciben algo que es un escenario grandioso de aprendizaje, crecimiento, desarrollo, de retribución, compensación y demás, y la organización recibe toda esa milla extra, esa conexión emocional y ese compromiso del colaborador que va a llevar a la organización a ser relevante en el mercado, a entregar valor a los clientes y también a capturar un valor, que es el ejercicio que realizan las organizaciones, obviamente a través, pues como todo el sistema económico. Entonces creo que ahí está la conexión, que nosotros siempre estemos trabajando en los individuos, los equipos y la organización. Esa conexión creo que puede ayudar muchísimo. Que no se nos olvide el great place y que no se olvide el to work. Excelente, muy bien, gracias Mónica. Bueno, ¿por qué no nos vamos metiendo entonces? Arrancamos con esto primero yendo desde lo general y hablar de cómo se conecta la gestión del humano, que hay diferentes enfoques, diferentes formas de verlo, como lo acabamos de ver. Y ahorita, siempre cuando estamos trabajando lo humano, nos conectamos con la cultura, en donde se materializa realmente los rituales, las formas de conversar, los valores, los símbolos, inclusive la marca, es decir, cómo respiramos la marca al interior de la organización con la cultura, y ese es el primer reto, cómo hacer esa conexión entre lo estratégico y cómo vivir esa cultura, porque la cultura más que plantearla es vivirla, ¿cierto? No sé si están de acuerdo conmigo. No sé qué nos puede decir. Arranquemos esta vez con Juan David. Cuando te conectas con la parte de cultura y estrategia, ¿qué definen allá en Improcom? Bueno, es muy fácil cuando la cultura está decretada, o digamos que hay claridad en la organización de la cultura. Yo particularmente pues tengo que hablar de una organización que ha venido sufriendo pues una transformación importante. Nosotros en 3 años hemos triplicado el tamaño del negocio. Digamos que ese crecimiento es un crecimiento que duele mucho porque hay rotación alta del personal, porque sabemos que crecer duele. Finalmente, gestionar el conocimiento y permitir que ese conocimiento se quede dentro de la organización y que finalmente se vuelva una fuente de riqueza, porque es lo que debemos hacer, una fuente de sostenibilidad del negocio. Nos hemos enfrentado al reto grande de, bueno, ¿y cómo vamos a definir la cultura? ¿Cuál es la identidad que le vamos a dar a la cultura y que vamos a decretar como la cultura de nuestra organización? Nosotros nos hicimos acompañar incluso de una compañía, estamos haciendo ese proceso en este preciso instante, una compañía externa, para que nos ayude a entender cuál es la cultura que hoy realmente se vive dentro del negocio, que hagamos ese diagnóstico, que podamos poner en blanco y negro esa realidad que se vive en los diferentes procesos de la organización, en la planta, porque somos un negocio industrial y el 80% de nuestra empresa pues es personal operativo, que tiene una mirada un poco distinta y que tiene una lectura también de la realidad del negocio un poco particular. Entonces, estamos procurando, como les decía ahorita, que se hable el mismo idioma en toda la organización, que cuando fijamos una meta de crecimiento del negocio, de crecimiento de las ventas, pues que esa misma meta se entienda como algo bueno para toda la organización y que no se dé una lectura equivocada por una persona que está en una máquina y que es una máquina que antes trabajaba 1 o 2 turnos y ahora trabaja 3 turnos, entonces ya no la opera él solo, sino que la operan 3 personas. Entonces estamos haciendo un esfuerzo gigante para que logremos tener como ese plan de identidad corporativa, que podamos determinar una cultura, decretarla y vivirla intensamente para que todos hablemos
exactamente lo mismo dentro de la organización. Lenguaje, entonces nos vamos. Mismo lenguaje, así es. Lenguaje. Y Mónica, ¿qué nos puede decir en Prevel y cómo ve desde que se define la estrategia entonces en la parte de cultura, qué se hace con eso? De acuerdo, y yo creería que todo debe empezar como por el propósito superior que tiene la organización y ese propósito que en el caso de Prevel es embellecemos vidas, atraviesa como todo lo que hace parte de la cultura que mencionabas hace un momento, tanto la definición de nuestras estrategias, todo lo que tiene que ver con los rituales, nuestras apuestas desde el área humana, entregando un portafolio de beneficios que estén enfocados precisamente en embellecer la vida de las personas y sus familias y todas las iniciativas desde cómo llegamos al mercado y cómo garantizamos que de verdad a través de nuestra compañía, nuestras marcas y todos los productos, pues podamos embellecer la vida de todos los clientes. ¿Qué significa eso? Si tenemos un propósito, construir una cultura es mucho más fácil porque vamos a tener claro, y me parece muy interesante apoyarnos también en externos. Muchas veces, si nosotros mismos queremos diagnosticar la cultura actual, definir la cultura requerida para lograr esa estrategia, pues la verdad es que de pronto nos podemos quedar cortos porque tenemos la mirada solamente interna. Entonces, apoyarnos en algunos externos para volver a revisar cuáles son esos atributos culturales, esos valores fundamentales que nos van a llevar a lograr la estrategia deseada. Creo que puede ser muy relevante. Eso desde la perspectiva pues como del diseño de la cultura. Ya en la parte cotidiana y en la ejecución, indiscutiblemente cualquier sistema que se diseñe al interior de la organización debe fomentar, recordar, premiar, debe mantener viva esa ilusión de cultura, porque es una ilusión, porque es un constante proceso de construcción a través de conversación, a través de rituales y demás, que todo esté diseñado para que lo que se plantea desde la definición que le va a ayudar a lograr esa estrategia de compañía, indiscutiblemente sí se esté viendo en la vida cotidiana. Entonces, indiscutiblemente la cultura, de verdad, a través de los hábitos, hay unos expertos en estrategia que dicen, estrategia es lo que hacemos todos los días, no lo que está escrito en los cuadros de mando integral o en los modelos pues como de definición estratégica. Entonces, si nosotros incorporamos en la vida cotidiana las conductas, si premiamos desde el reconocimiento a las personas que se destacan por esos atributos culturales, si hacemos un énfasis desde la estrategia de compensación a esos elementos que de verdad son las palancas de la cultura y diseñamos todo el modelo de gestionar las personas, es muy probable que el éxito se esté dando, ¿cierto? Porque vamos a llevar toda la organización desde las competencias también, el conocimiento, desde las habilidades y la actitud, desde los tres elementos, cabeza, corazón y manos, conectado hacia ese camino estratégico que se está definiendo. Entonces, indiscutiblemente sí creo totalmente, como decía Peter Drucker, que la estrategia, pues obviamente se la traga la cultura. Podemos tener una definición estratégica muy bien planteada y si todos los días hacemos unas cosas que definitivamente nos alejan de esa definición estratégica, pues realmente no lo vamos a lograr. Entonces hay una conexión directa y sí creo profundamente y lo he visto en las diferentes compañías que he trabajado. Muy bien, Mónica, muchas gracias. Bueno, todos los que nos están viendo en Facebook Live, los invitamos a que vayan formulando preguntas, que las podemos ir aquí compartiendo a nuestros invitados. Entonces ya vimos desde la gerencia general, desde gestión humana, cómo se tramita este tema de cultura desde la visión en Improcol y en Prevel. En Corona, cuando te llega al área comercial, Juan, ¿qué haces entonces con el tema de cultura? Bueno, hablar de cultura en una empresa de 140 años es, es todo un reto. Es todo un reto, pero también es muy lindo vivirlo. La cultura que tenemos al interior de la organización, yo creo que es lo que nos ha llevado a que la empresa pues tenga esta data al día de hoy. Y es lo que esperamos también que nos lleve a los próximos 140 años para que después podamos estar poniendo un 2 ahí, un 240 en los próximos añitos. Es muy importante, supremamente importante. Y yo diría, y me uno con Mónica cuando hablaba de la relación directa entre cultura y estrategia. Yo
yo creo que más que una relación directa hay una simbiosis. Hay una comunicación muy interesante entre las dos palabras, entre las dos definiciones, entre los dos vocablos, que hacen que, bueno, alguien dirá, pero ¿qué es primero? ¿Qué es más importante? ¿O qué está por encima de lo otro? ¿La cultura o la estrategia? No, son dos caminos paralelos, en los cuales podemos ir haciendo modificaciones en el mediano y largo plazo para llevar la organización, como lo menciono, a esa durabilidad en el tiempo, a ese perdurar en el tiempo de las organizaciones, con un fin último, y es ser seres sociales. Seres sociales, me refiero yo a la organización, ser social, y obviamente también dar utilidades. Todos los stakeholders de la organización deben tener retribución desde todos los puntos de vista, y a eso llevan tanto la cultura como la estrategia. Para mí son dos palabras absolutamente simbióticas, y que es importante tener estrategias o formas o tácticas, más bien, cambiemos la palabra de estrategia táctica, de administración y manejo y enfoque de ambos, como lo dijera, de ambas vertientes del comportamiento. Muy bien, gracias Juan. Y Diana, ¿cómo has visto entonces en Expofaro el tema de la cultura? Bueno, la cultura en Expofaro nace del sueño de una familia, ¿sí?, que se ha venido tejiendo con los años, más o menos 35 años lleva ya Expofaro, se viene tejiendo con la ayuda de entidades, de personas y de todos los que han venido formando parte de esta familia de Expofaro. En este momento se viene trabajando con lo que se llaman las competencias. Se definieron hace algunos años cuáles eran las competencias que querían que trabajáramos y que formara parte de nuestro mundo, y fueron esas competencias corporativas y de liderazgo que nos han ayudado para que todos podamos estar hablando el mismo idioma. Como decía Mónica, para llegar a una cultura primero tenemos que repetir y repetir y repetir, y los hábitos del día a día son los que nos permiten llegar a que ya las cosas se den. Obviamente sale naturalmente de las personas. Cuando podemos decir que necesitamos la competencia de la autoconfianza, de la flexibilidad, de saber, de tener ese enfoque al cliente y de tener una orientación a resultados, estamos hablando como compañía que todos hablamos el mismo idioma y sabemos hacia dónde vamos, pero que también tenemos que desarrollarnos con unas competencias de liderazgo. Entonces se definieron, y está la del liderazgo inspirador, está la dirección y desarrollo de personas, y está una orientación estratégica. Son 7 competencias que todos vibramos con ellas, y que para cada una de ellas hay herramientas que trabajamos cuando tú te diriges al personal, cuando tú los invitas a que se capaciten y se formen, porque pues para tener cultura también nos tenemos que formar, pero siempre, como te dije al principio, esto viene de un sueño, y es un sueño de familia que se fue construyendo lentamente a medida que ellos veían también que quería el país, que quería el mundo, y hoy en Expofaro podemos hablar de que la mayoría de nosotros nos hemos ido formando en cada una de estas competencias, y que nos están ayudando porque ya todos somos capaces de ponernos los objetivos basados en estas competencias. Hay unas que son medibles, otras que se viven y se conviven entre todos, pero forman como ese árbol que todos nos vamos sujetando, y que hablamos el mismo idioma, porque lo más importante, como decía al principio, el lenguaje forma parte de la cultura. En Expofaro hay algo también muy importante que recuerdo, y es tú no podías pasar al frente de una persona sin saludarla. O sea, eso era casi como wow, buenos días, saludar.
son pequeñas cosas que se van haciendo y hoy forman parte de nosotros como una cultura. El poder mirar al otro directamente y poder expresarle cómo estás y cómo te sientes. Entonces, las competencias nos han ayudado a que las personas se conozcan, no solamente, como les decía, lo que saben hacer, sino lo que son, y nos vamos moldeando, porque esto nos ha permitido también mirar hasta dónde hay límites, hasta dónde puedes llegar tú y llega el otro, y ha formado una cultura muy fuerte aquí en Expofaro, a todos los niveles, desde el nivel operativo, el nivel administrativo, el nivel comercial y financiero y administrativo. Buenísimo. Muy bien, aquí saliéndome un poquito como de lo que teníamos planteado al inicio, ustedes entre lo humano, en 2, 3 palabras, ¿qué dirían que es lo clave para trabajarlo de una forma definitiva? Si pudiéramos concretar y decir, bueno, para trabajar en lo humano ustedes han visto potente meternos a hacer, ¿qué? 2, 3 cosas concretas. ¿Qué podríamos decir? El que quiera responder. Mónica, Juan, los Juanes, Viviana. ¿Qué es lo esencial ahí para trabajar lo humano? Dale, Juan. Hay un tema de desarrollo, hay un tema de desarrollo de las potencialidades de las personas, que vaya en la misma vía de lo que la persona quiere, de lo que lo hace sentir feliz. Yo creo que esa alineación del desarrollo de lo que quiere la empresa, de para dónde apunta la empresa y para dónde quiere ir la persona, si ahí nos alineamos, ahí hay un 1 más 1 es mucho más que 2. Perfecto. Palabra clave de desarrollo. Dale, Juan, o el otro Juan. Juan David. Pues yo pienso cercanía, acompañamiento, es buscar hacerse acompañar de personas no por lo que han hecho, sino por lo que pueden hacer. Me quedo con eso. ¿Y ese acercamiento lo dan los líderes o desde dónde lo ves? Es cercanía, sí, es definitivamente acompañar las personas en su proceso en la organización. Efectivamente, los líderes juegan un papel importante ahí acompañando y digamos, haciendo la gestión de su equipo. Entonces ya tenemos desarrollo, la cercanía que dan los líderes. Mónica, ¿qué piensa? De acuerdo, yo veo que indiscutiblemente la responsabilidad que tenemos las organizaciones con las personas y con la sociedad, obviamente, que es como el efecto que viene a continuación, es clave. Muchas veces las organizaciones terminamos de formar las personas. Las organizaciones influimos de verdad en las oportunidades, influimos no solo en el desarrollo, sino también en cómo las personas empiezan a ubicar a nivel de organización, a nivel de familia, a nivel pues como de miembros pues de una comunidad inclusive. Entonces, yo creo que cuando una persona, y quizás es pues como una de mis conclusiones en estos años que llevo trabajando en los temas humanos, cuando una persona no ha tenido claro su propósito o está un poco desconectada precisamente de su proyecto, de su propósito, de cómo pues vivir en esta, digamos, esta experiencia profesional, y cuando esa desconexión no está, indiscutiblemente los resultados no se van a dar y obviamente la satisfacción tampoco. Entonces, creo que hay una responsabilidad no solo con el desarrollo, sino con la conciencia de hacernos pues como hacernos cargo de nuestra vida de manera integral. Entonces, creo que esa contribución a veces no la tenemos como tan identificada, a veces nos quedamos solamente en la competencia y nos quedamos solamente en lo que va a servir para que la organización tenga unos resultados, y muchas veces dejamos esos asuntos que son más humanos y más de ese conocimiento personal, los dejamos de pronto en un segundo plano o inclusive los dejamos de manera voluntaria. Y claramente las personas tienen pues como demasiados elementos, demasiados componentes, y la idea es trabajar integralmente, no solo en el desarrollo de unas competencias, sino también en ese desarrollo de lo que es la experiencia de la vida y la participación como miembros de una familia, de una sociedad. Entonces creo que trabajar integralmente en las personas es fundamental. Sería lo clave. Gracias, Mónica. Viviana, ¿cómo lo ve? Bueno, yo le agregaría al liderazgo esa palabra inspirador. Necesitamos un liderazgo inspirador,
¿sí? Para poder acompañar a las personas, a los equipos. Pero también digo, reconocimiento al otro. Se nos olvida ese reconocer qué sabe el otro, qué hace el otro, y muchas veces nos dedicamos a hacer, y obviamos la palabra de gracias, lo hiciste muy bien, lo estás haciendo muy bien. Entonces yo digo, reconocer al otro también es fundamental en todo este proceso de lo que estamos hablando, de lo que decía Mónica, de toda esa integralidad del ser humano. Reconocer al otro para mí es cuidar al otro. Empecemos a mirar al otro de una manera distinta. Entonces, para mí eso es fundamental. Ya que tan bueno como nos fuimos transitando desde el desarrollo, desde la cercanía, desde la parte de la visión integral y desde el reconocimiento, como aspectos claves en eso del talento humano. Si ahorita estábamos mencionando cómo les habían ido a sus organizaciones con esto de enfrentar el tema de la pandemia, pero si ya nos vemos un poquito más a futuro y decimos la pospandemia, ¿qué se les plantean ustedes como retos a nivel de la organización para ir a lo estratégico y la gestión humana en este mundo después de la pandemia? A ver, Mónica, ¿qué han visto por allá en Prevel de ese tema? De acuerdo, y yo creo que hay unos, digamos, unos elementos que han sido fundamentales en lo que ha sucedido, y creo que nuestros colegas nos mencionaban hace un momento, cómo la gente volvió a la casa, cómo la gente volvió a los hábitos de cuidarse, cómo los niveles de conciencia empiezan a cambiar, y ya hablamos de un cuidado como integral, los hábitos de alimentación, las conversaciones y las rutinas familiares de alguna manera se han modificado, y creemos que esas rutinas y esas transformaciones que se están dando empiezan a tener un elemento fundamental, y es que empiezan a incidir en las decisiones de las familias. Por lo tanto, el mercado laboral se está globalizando, las personas ya quieren tener una vida un poco más flexible, entonces yo creo que la tenemos un poquito exigente como empleadores, como compañías, como líderes, para asegurar que la gente de verdad quiera seguir contribuyendo con nosotros, seguir haciendo equipo, y los retos y desafíos que les planteemos deben ser retos muy asociados a mantener esa armonía entre la vida personal y la vida profesional. De hecho, Prevel desde muchos años, hace muchísimos años, ha tenido una política de equilibrio vida-trabajo, y que es fundamental en esa estrategia de la gestión de los temas de las personas. El otro punto que también tiene que ser relevante es cómo nuestras capacidades se tienen que ir como enmarcando en la realidad. La verdad es que si nosotros seguimos con el modelo tradicional de tener las personas controladas y sentadas en un lugar, teniendo la idea de un control más por presencia que por resultados, yo creo que esas dinámicas ya tienen que cambiar. Entonces, además de lo que ha sucedido, el autocuidado, el cambio de hábitos, las rutinas familiares y demás, los hábitos de trabajo y lo que muchas compañías están llamando hoy formas de trabajo, donde se involucra un cambio de mindset para el tema de agilismo, de ver las cosas de una forma distinta, empezar a trabajar por unos proyectos de menor alcance pero mayor impacto, empezar a generar unas redes de relaciones donde la forma de trabajar ya no va a ser por jerarquías, que eso implica inclusive cambiar las oficinas, porque ya no es una oficina donde va a estar una persona y los demás están al otro lado, sino unas oficinas que inviten a la colaboración y a la comunidad, donde vamos a tener unas herramientas tecnológicas que no solamente van a servir para hacer reuniones, sino que también van a servir para asegurar que la organización tiene una velocidad distinta. Viene todo ese tema de tecnología. Entonces, si nosotros no entendemos que eso es lo que ya existe, ni siquiera es que no existían antes de la pandemia, realmente lo que hizo la pandemia fue intensificar esta cuarta revolución industrial, ya se está hablando de la quinta. Entonces, todo el tema de analítica de datos, todo el tema de un mercado de talento global, la verdad es que tenemos unos retos distintos, y por eso creo que tomarnos en serio el tema de las formas de trabajo, el tema de hecho en Bancolombia hay una persona que lidera, es la directora corporativa de formas de trabajo y se dedica precisamente a trabajar. Ella dice en un podcast que escuché de Adriana, dice algo que me gustó, y es: nosotros a veces somos responsables de agitar un poco la cultura
porque muchas veces el status quo nos resta oportunidades y creo que desde ahí es donde tenemos que empezar a mirar cómo son los retos de la organización, cómo son todas las oportunidades, los escenarios y las herramientas y empezar a dar ese salto y fluir haciendo pruebas piloto en pequeño, obviamente para no comprometer la organización ni tener riesgos, o sea, riesgos calculados y poder avanzar y evolucionar muy rápidamente, implementar esas nuevas formas de entender la vida profesional y laboral y de empezar a integrar no solo los temas de los objetivos y los retos, sino también la familia, el aprendizaje y otras disciplinas, como mencionaba Viviana hace un momento, hacer cosas distintas que van a romper la rutina, como una lectura en la mitad de un turno. Hace 10 años era imposible pensar que a un operario le íbamos a interrumpir su turno para hacer una lectura de un libro. Entonces, quien no empiece a introducir este tipo de rutinas, viene un cambio generacional. Tenemos millennials y centennials que ya están a cargo, sentados en posiciones de decisión. No podemos seguir actuando con la lógica de los baby boomers, que son importantes, solo que no son los únicos. Ya tenemos tantas generaciones en las organizaciones. Entonces, post pandemia, tenemos retos orientados a formas de trabajo y nuevos hábitos que las personas desarrollaron y con seguridad van a mantener y van a privilegiar y a cuidar mucho. Muy bien, Mónica, muchas gracias. Juan David, ¿qué nos cuenta Juan David? Definitivamente muy en línea con lo que nos cuenta Mónica, equipos más orientados al resultado, menos presencia. Hace días me contaba un amigo que llevaba 3 meses trabajando desde su casa de verano en Santa Marta y incluso el resultado de su compañía iba mucho mejor. Entonces, definitivamente, pues la dinámica de trabajo es otra. Hablaba también Mónica de la localidad. Definitivamente hay una oportunidad gigante de tener talentos de cualquier parte del mundo haciendo o desempeñando cualquier rol dentro de tu organización, porque, porque definitivamente pues la pandemia aceleró un tema que ya lo tenían adoptado muy bien otras compañías de teletrabajo y demás, pero, pero por lo menos nos dimos cuenta que efectivamente es posible, que se puede hacer, que las organizaciones pueden seguir funcionando. Obviamente las máquinas no nos las podemos traer a la casa los que tenemos plantas de producción, sería un sueño completo, pero, pero efectivamente hay múltiples herramientas para seguir administrando el negocio independiente del lugar donde estés. La tecnología pues juega un papel bastante importante también. Todo el tema de minería de datos, todo el tema de Big Data, para no solamente hacer análisis de cómo va el negocio, sino predecir incluso dónde va a llegar el negocio. Es lo que tengo por decir. Definitivamente se incorporan procesos de trabajo mucho más dinámicos y mucho más flexibles que impulsan los colaboradores a la creación de soluciones y obviamente pues a no desconocer que estamos es para generar riquezas y generar ganancias. Gracias, Juan. Viviana, en Expofaro, ¿qué han pensado en esta pues, pandemia? ¿Qué nos viene? Bueno, la verdad, esto ha sido una oportunidad para conocer nuestra gente y todas las necesidades que se han venido generando con lo que ha ocurrido. Si estamos hablando de los niveles operativos, ¿cuántas personas en casa no tenían sino un computador o no tenían computador? Entonces, ¿cómo vamos a ayudarles para que puedan tener el acceso a eso? ¿Cuántas familias su mamá viene a trabajar y los niños se quedaban con la abuela? Entonces resulta que la abuela tampoco sabe manejar el computador o la abuela no sabe ayudarles a hacer la tarea. O sea, nos hemos encontrado con una cantidad de situaciones y que nos han ayudado a crear y a diseñar estrategias para poderles ayudar en la consecución de sus equipos, también en la formación de las familias, porque se han dado cuenta que las relaciones se han venido quebrando, porque estar 24 horas todos juntos no ha sido fácil, y volver a
a este proceso de producción, dejando en casa algo que de pronto les estaba también agradando demasiado. Y era volver a retomar toda esa esencia de familia, de compartir, ¿sí? Entonces para nosotros ha sido una oportunidad muy, muy grande de conocer mucho más a fondo a nuestra gente, a nosotros mismos, de mirar cómo nos relacionamos, cualquier momento de cercanía es para contar qué ha pasado de nuevo en casa, cómo lo están haciendo y hacia dónde y cómo vemos lo que viene. Entonces, todos los días somos a través de las reuniones virtuales, porque también aprender de la virtualidad en producción no ha sido tan fácil. Como decía Juan David, no podemos llevarnos la máquina y tenemos que seguir presencialmente trabajando, pero la gente muchas veces se viene triste o preocupada, el transporte, cómo nos vamos a venir y con todo lo que está pasando. Entonces me pareció una experiencia muy bonita haber pedido al personal del metro que nos contaran ellos qué estaban haciendo para proteger a las personas del contagio, y nos llevamos una gran sorpresa de que el metro tiene una cantidad de estrategias valiosísimas de seguridad y cosas muy analizadas con universidades, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces ha sido oportunidades para aprender y para descubrir cosas nuevas en todos los niveles, porque desde cuál es la mejor herramienta virtual para poder trabajar y hacer las reuniones y cuánto tiempo duran, cómo vamos a atraer y a tener tranquilos a los operarios en sus plantas sin que su familia esté preocupada. Bueno, como te digo, han sido oportunidades y seguimos aprendiendo porque hay una gran incertidumbre qué va a pasar, pero siguen, o sea, tienen como la esperanza de que las cosas no van a volver a ser como antes, sino que van a cambiar, y que ellos cada día están diciendo cómo lo van a hacer, cómo van a ir aceptando esos cambios. Pues en este momento, porque estoy aquí sola en mi oficina, pero el tapabocas es mejor dicho, eso en todas partes tiene que funcionar. Entonces, desde ese mismo accesorio que ha sido parte ya, que es parte de nuestra vestimenta, aprenderlo a adaptar a nuestra vida y de que sea una forma de respetar al otro. Entonces, todo esto ha sido una oportunidad de aprendizaje y creo que seguimos aprendiendo y seguimos buscando alternativas para ayudarles, porque todavía hay cosas que no sabemos cómo les vamos a permitir que no estén intranquilos. Si siguen los colegios y las entidades educativas sin poder ir todos los días, entonces las mamás nos dicen, ¿y quién va a cuidar a mi hijo? ¿Dónde lo voy a dejar? Y es que nadie me le puede ayudar en el computador. Bueno, ha sido una experiencia bastante interesante y que muchas veces no tenemos respuestas, pero que seguimos trabajando con ellas. Gracias, Vivian. Muy bien. Juan, Camilo, en el mundo comercial, entonces, ¿cómo va llegando esto de la pandemia y la pospandemia? A ver, yo creo que aunque los negocios han ido bien y hemos logrado demostrar que no tenemos que estar en un espacio físico X para alcanzar las metas, sí ha tenido unos impactos en las personas y en los equipos de trabajo. Obviamente yo creo que todos hemos demostrado niveles de estrés más altos, reuniones y un montón de temas y cruces con temas familiares, que obviamente son innegables porque no podemos partir una persona de, es que usted es uno trabajando y otro en la casa. Eh, por eso creemos nuevamente en modelos de trabajo que combinen esas oportunidades del trabajo en casa y el trabajo colaborativo. Somos unos creyentes firmes de que solamente a través de la interacción de los equipos comerciales, en este caso con los equipos técnicos y de operaciones, o dicho de otra manera, con los equipos de investigación y desarrollo y de producción, solamente a través de interacciones reales y físicas con esos equipos logramos esa explosión de innovación y esos nuevos desarrollos y logramos esa mejor llegada al mercado, ese mejor go-to-market. Es por eso que vamos a desarrollar modelos que de alguna manera
propicien esas interacciones a través de alternancias, a través de ir más tiempos a las oficinas, obviamente con unos rediseños de oficinas, de espacios físicos que promuevan todo esto, tipo workplaces, algo así. Es en lo que estamos trabajando, espacios abiertos, obviamente el tema de bioseguridad sigue siendo una condición sine qua non para ir a las oficinas, como bien lo mencionaban ahora, los tapabocas, el distanciamiento, el lavado de manos, pero ahí también vienen unos temas de espacios abiertos, de espacios con ventilación, no espacios con aires acondicionados, esas oficinas con muchos paños y muchas cosas, también hay que eliminarlas, modificarlas para favorecer otros espacios más colaborativos, más abiertos. Pero entonces nuevamente la idea es generar espacios colaborativos de tal manera que podamos ayudarle al conocimiento a que se vea facilitado, a que la interacción de conocimiento se vea facilitada y eso a través de espacios seguros. Muy seguramente esto lo estaremos haciendo durante, qué sé yo, un año, pero mi expectativa es que después de un par de años estemos volviendo a los modelos antiguos de ir a la oficina. Yo creo que ya han habido algunos ejemplos de empresas a nivel mundial que le están diciendo nuevamente a sus colaboradores, oiga, vengamos a trabajar a la oficina. Yo creo que tampoco podemos demonizar los espacios de oficina. Son espacios creativos cuando son bien usados, son espacios colaborativos, son espacios en los que permiten la interacción y a través de la interacción y el cruce de ideas es donde se favorecen los mayores niveles de venta, los mayores niveles de utilidad, que de eso vivimos. Entonces, yo no quisiera entrar tan bien en ese tema de demonizar la oficina. Obviamente también tenemos que aprender que hay nuevas formas de llegar al trabajo, de interactuar y todas esas cosas le estaremos apostando. Qué sé yo, todo el que vaya con movilidad eléctrica, el que tenga cierto tipo de movilidad en bicicleta, todas esas cosas estaremos buscando cómo potenciarlas y promoverlas. Muy bien, por aquí nos están llegando algunas preguntas de la gente que nos acompaña en Facebook Live. Una pregunta al que nos quiera responder, la vamos a hacer varias preguntas, algunas de las preguntas que nos han llegado, todas, si logramos manejar el tiempo, y respuestas corticas para que miremos a ver cómo podemos avanzar, ir sacando conclusiones y ir cerrando este conversatorio. Dice así: en estos momentos, ¿cuál es el papel que juega lo que se denomina cultura digital? El que quiera responder. En este momento, ¿cuál es el papel que juega lo que se denomina cultura digital? Si quieren, les cuento un poco. En nuestra compañía este año renovamos las competencias, que es pues, clave para poder apoyar la transformación que requiere el contexto actual. Nosotros creamos una competencia que se llama pensamiento digital, o que se llama capacidad digital, perdón. Es la capacidad digital, involucra garantizar que la gente, y lo voy a poner con un ejemplo sencillito, cultura digital es que todo lo que voy a hacer siempre piense en digital, no piense en el modelo tradicional. Y yo aprendí ese concepto hace un par de años, que estábamos en un viaje académico y una persona del equipo, muy digital por cierto, cuando teníamos que pedir un transporte, pues el modelo tradicional es ir al lobby del hotel y decirle al botones o pedirle a alguien, ayúdame por favor, que necesito un transporte. Esta persona obviamente llamaba el Uber. Posteriormente necesitamos comprar algo, decía, ya si quieren yo tengo Amazon Prime, vamos a buscarlo, y les propongo que lo pidamos al buzón que está más cerquita del hotel. Posteriormente queremos ir a tal lugar, listo, revisemos cuánto nos demoramos. Hay una aplicación muy buena para medir el tiempo. Es decir, nosotros tenemos que hacer un cambio de mindset, y que cada que queramos hacer algo estemos pensando en una solución que esté en nuestra mano, que sea digital, que sea con el modelo actual, y asegurar que la gente tenga ese salto. Pues realmente, más que la tecnología y la herramienta o el aparato que vamos a tener en la mano, en el cual vamos a buscar todo a través de este aparato, lo que tenemos que hacer es un cambio de mentalidad. Y por eso, pues, por lo menos en nuestra compañía, cuando trabajamos la competencia, definimos unos comportamientos desde el conocimiento digital, que de la mano del equipo de tecnología
hacemos pues un ejercicio muy interesante para trabajar en conjunto todo ese tema de agilismo y capacidad digital. Entonces, conocimiento del tema, desarrollo de habilidades, que es desde la práctica, a través de concursos. Hay un evento de innovación también que lo lidera el equipo, toda la parte de Involúcrate, el equipo de manufactura, donde creamos robots, gente que nunca ha tenido nada que ver con tecnología, que es transversal a toda la compañía, haciendo robots para hacer más eficiente su trabajo. Entonces, desde la habilidad, y desarrollamos también la actitud, el deseo, el gusto, expresarle a la gente cómo se puede conectar con ese tema del mindset y de tener una capacidad digital para asegurar que está a la vanguardia en el contexto actual. Entonces, trabajar cabeza, corazón y manos alrededor de lo digital creo que puede ser la forma correcta pues para llevar ese camino y garantizar que todos estemos pues como en ese siguiente nivel. Mónica, muy bien, muchas gracias. Nos pregunta Juan Horacio Otero Álvarez. ¿Por qué cuando una empresa entra en crisis lo primero que recortan es el personal y nunca piensan en recortar la oligarquía de los directivos? ¿Qué le podríamos responder a Juan Horacio? Yo creo que ese es de alguna manera un mito que tenemos en el que siempre empezamos a hacer ese tipo de recortes cuando hay presiones. Yo creo que hubo muchas empresas acá en Colombia que mantuvimos los niveles de empleo y en este momento inclusive se vienen incrementando. Eh, es necesario ver en épocas de recortes o en épocas de vacas flacas, pues ahí ya todos nos volvemos creativos y empezamos a hacer otra vez balances de cargas y balances de puestos y balances de salarios. Y es innegable que en un momento dado tienen que venir unos momentos de pensar lean, pensar un poquitico más light. Eso no quiere decir que siempre se acometa por X o Y parte de la empresa. Yo creo que eso también ya está demostrado que hay veces se acomete por otras partes de la empresa con salarios superiores. Yo creo que eso podría estar controvertido y en este momento de pandemia yo creo que se vio bastante marcado en donde antes que nada también se logró mucho mantener los niveles de empleo. Es innegable pues que también hubo salida de personal a todos los niveles en otras empresas, pero en particular creo que se logró una muy buena gestión en mantener niveles de empleo formal a nivel corporativo. Gracias, Juan. Nos llega otra pregunta de parte de Glenia. ¿Qué invitación hace gestión humana para los líderes como potencializadores de la estrategia? ¿Qué invitación hace gestión humana para los líderes como potencializadores de la estrategia? A ver quién nos ayuda con esta respuesta. Bueno, yo creo que ahí es donde viene mi palabra mágica que me encanta, lo del liderazgo inspirador, donde tú como líder tienes que creer en lo que dices, en lo que expresas, en lo que haces, ¿sí? Y creo que fuera de esa parte natural que el liderazgo muchas veces necesita, también hay una parte de formación donde ahora tenemos demasiada información, demasiadas herramientas y sobre todo que esa parte natural del ser humano de querer transmitir un concepto, un conocimiento o unas palabras ayudan a que un grupo de personas te pueda guiar, te pueda seguir. Entonces, yo considero que la parte de gestión del talento debe buscar esas herramientas para formar y para darle al líder todo ese conocimiento y despertar en él eso que tiene para potencializarlo en función de su trabajo con un grupo de personas. Entonces yo creo que hay que buscar formación, hay que dar espacios donde se pueda indagar un poco más acerca de qué tienes tú dentro de ti para darle al otro y eso es, para mí, eso es un liderazgo inspirador. ¿Okay? Gracias, Viviana. Bueno, para ir cerrando, nosotros estamos haciendo este encuentro mensual, nosotros me refiero a la Red Conexión GH, y cuando hemos hecho estos foros con clientes, con empresas, con el mundo real,
siempre nos preguntamos, bueno, y nosotros como consultores especializados en gestión humana, ¿ustedes qué esperarían de nosotros? ¿Qué esperarían de empresas, de consultoría, de personas independientes que trabajan en el mundo de la consultoría especializados en gestión humana? ¿Qué podrían esperar ustedes de nosotros? ¿Qué esperarían que hiciéramos desde sus compañías cuando han hablado en sus equipos? A ver, Juan David, desde la gerencia general, ¿qué nos puede decir por allá? Yo hace poco le decía a una firma consultora que lo que pasa es que ser pyme es muy difícil. Les decía ahora, pues cuando ya las compañías logran cierto tamaño y cierta madurez, cuando uno es pequeño es un poco más doloroso todo, o sea, todo cuesta mucho más, queremos talento muy bien formado, con experiencia, pero vas al mercado y te das cuenta de que no sos capaz de pagarlo porque no cabe dentro de la estructura salarial que tiene tu organización, tenés una rotación altísima porque tenés un nivel de salario para un coordinador, por ejemplo, o para un jefe como mando medio, pero fácilmente una compañía un poco más grande le da un poco más de dinero, entonces tienes una rotación altísima de la gente. Entonces le decía a una firma consultora, hombre, necesito muchísima ayuda en el tema de talento humano, porque gestionar el talento pues tiene unos temas muy estratégicos, pero hay unos procesos muy operativos dentro de un área de talento humano. Todos los temas que tienen que ver con la selección, que son procesos largos, a veces muy ineficientes, poco asertivos, porque finalmente, y yo estoy hablando desde el sentir de una pyme, eh, entonces ahí el rol de una compañía, de una firma consultora es ayúdennos a incorporar la gente de la manera adecuada, a retener estas personas de la manera adecuada. ¿Cómo podemos medir también las personas de la manera adecuada y un poquito a la medida de la realidad que vive cada negocio? La verdad, para mí el reto grande que hemos tenido es, hombre, cómo lograr mantener, yo escucho un sonido de fondo. No, yo no escucho nada. Yo también estoy escuchando bien, no sé si de pronto, dale ahí otra vez, ahí le bajé un poquito. Ok, cómo lograr mantener un equipo de trabajo que perdure en la organización, un grupo de personas que finalmente te ayuden pues, a acompañar el proceso de la organización y que puedas retenerlo. Entonces le decía a esta compañía, hombre, ayúdeme, yo tercerizo mi proceso de talento humano, yo te lo entrego, yo lo entrego en manos de expertos y ayúdenos a administrar la complejidad que tenemos los negocios pequeños en Colombia para ser pues mucho más asertivos en lo que tiene que ver con temas de gestión del cambio que son súper difíciles con las personas, el desarrollo del liderazgo y como les decía ahorita el tema de medir las personas adecuadamente pues para que cada uno, finalmente el tema de medición termina siendo el gran motor de la motivación en las compañías, o sea, cuando uno es consciente de que está haciendo su trabajo bien hecho, eso te da el combustible que necesitas te da la inspiración para seguir haciendo las cosas bien. Entonces, eh, es entender que no solamente las personas pues contribuyen a la organización, sino que tiene que haber una contribución a las personas también. O sea, todos nos alimentamos todos los días en este camino de formación, digamos, personal y profesional dentro del negocio. Gracias, Juan. Muy bien, ¿qué piensa Viviana? ¿Qué le Yo tengo pediría? algo que no sé, pero siempre lo he pensado y es qué bueno que desde estas empresas consultoras pudieran trabajar un poco más con las universidades, con las instituciones educativas, de cómo se prepara la persona para el mundo laboral, ¿sí? Muchas veces traemos profesionales con unas notas
wow, y se incorporan a trabajar y se encuentran unos vacíos a nivel de relaciones, a nivel de manejo de una reunión, de una información, o la parte técnica muchas veces no es claro para qué está dada. Entonces yo diría que qué bueno que pudieran trabajar un poco más con las instituciones educativas de todos los niveles para que podamos darle a estas personas que desean ingresar al mundo laboral más herramientas de seguridad personal, de conocerse un poco más y de que sepan que vienen a una empresa, porque muchas veces desafortunadamente se encuentra uno con unas actitudes, con un desempeño que puede convertirse para la persona que está ingresando en una desilusión tan grande que puede ser un fiasco para la vida. Entonces yo diría que sería muy interesante que trabajaran mucho más con estas instituciones. Carlos Esteban, ve, ahí nos están poniendo retos, entonces nos dicen que nos entregan el tema del cambio, que trabajemos más con las universidades, ahí nos van poniendo retos. A ver, Juan Camilo, ¿qué reto nos pondría a las empresas de consultoría en gestión humana? Yo creo que el conversatorio lo desarrollaste alrededor del concepto de cultura y estrategia. Yo siempre le he pedido lo mismo a los consultores, o sea, más que cumplir con unos requisitos de que sea ingeniero X, que sepa inglés, que sepa Excel, que sepa, qué sé yo, un montón de temas de tecnologías o de ciencias duras, por así llamarlo. Si una persona que cumple un perfil no se adecua a la cultura o a la estrategia, eh, eso va a ser un proceso complejo. Entonces, yo siempre le he pedido a los consultores con los que he trabajado, oiga, conozca al jefe, con quién va a trabajar, conozca el entorno, con quién va a trabajar, para dónde va la compañía, cómo se alinean no sé si se puede decir, y yo creo que es una palabra de pronto tabú, las vibraciones de esas personas con las vibraciones de la compañía, cómo podemos hacer que esas cosas se alineen para, para que todo funcione bien. Pero traer una persona de unos niveles de energía altos a una empresa con una cultura en la que se mueve a X velocidad, va a ser para frustraciones. Entonces yo siempre le he pedido a los consultores, oiga, tengan los ojos puestos en la cultura, tengan los ojos puestos en la estrategia, para dónde van las organizaciones y encontremos personas que se adecúen a esos modelos. Ese siempre ha sido mi pedido y mi cuestionamiento. Gracias, Juan. Mónica, Yo creo que es muy interesante como lo que han planteado porque mira que cada organización tiene una necesidad, un dolor diferente y digamos que me conecto mucho con la necesidad que se plantea de garantizar la conexión entre la persona que llega y la organización. Entonces, la palabra que usaría y le pediría a las organizaciones que se dedican a la consultoría, que nos ayudan permanentemente, es, miren, contexto. Contexto, ¿qué significa? Es ya los portafolios estandarizados creo que ya pasan a un segundo plano, porque las necesidades de cada compañía, el momento histórico, su estrategia, los dolores son distintos y por lo tanto poder llegar a una organización, establecer una relación de confianza que permite unas conversaciones de verdad de necesidades, no lo que se dice oficialmente, sino una conversación de los dolores que queremos resolver o cuál es la pregunta concreta que vamos a resolver a través de la consultoría. Yo creo que ahí es donde está la clave. Para mí un consultor, y definitivamente lo he visto siempre así, es de alguna manera hasta un escenario de confesión. Es la persona que viene a ayudarte a estar de tu lado, a ser tu aliado y de verdad a pasar una situación que está en un estadio A y llevarla a un momento B. Entonces ese trayecto tiene que ser un trayecto de la mano y la agenda de ambos tiene que estar, debe ser igual la agenda, ¿cierto? Muchas veces los consultores que tienen un portafolio estandarizado y que quieren venir a implementar el mismo formato, realmente yo creo que eso pues definitivamente en el contexto actual ya no es vigente. Por eso el tema de entender la necesidad del cliente y adicionalmente entender el negocio y el momento del negocio
porque unos están en expansión, otros están en estabilización, otros están en una fase de, pues como de optimización y ajustada de cinturón. Realmente lo que pueden aportar unas compañías de consultoría realmente es muy distinto para cada momento y las velocidades de las compañías también son diferentes. Entonces, entender el cliente muy bien, su momento y su negocio, yo creo que es clave. Y olvidarnos de esos, obviamente, cuando se hace consultoría hay que llegar con un portafolio, somos buenos en XY y esto es lo que nos ha dado la experiencia. Pero creo que eso nos abre la puerta y una vez tenemos la puerta abierta, olvidarnos de ese portafolio y escuchar la necesidad, crear esa red de confianza y de verdad conectarnos desde un sentido como de mucha empatía por el otro para ayudarle a resolver en esa conversación, descubrir qué es lo que más le duele y ayudarlo a resolver. Esa es como mi recomendación para los consultores. Gracias, Mónica. Bueno, agradecerle a todos. Yo creo que vamos cerrando. Preguntamos y Carlos Esteban me ha acompañado en esas sesiones de facilitación. Decimos, bueno, ¿con qué nos vamos? Con una palabra, ¿con qué nos vamos? Muchas gracias a ustedes por haber aceptado esta invitación desde Red Conexión GH. Utilizamos, cierto, Esteban, para cerrar nosotros las sesiones. Díganos una palabra, cómo se sintieron, cómo nos ven. Muchas gracias a todos por haber aceptado este conversatorio. Ojalá que no sea el último, sino que nos sigan acompañando en nuestra red de consultores, que hace 5 años existimos, y a todos los que nos están escuchando y viendo, también los invitamos a que hagan parte, pues, como de esta red, de esta tribu que siempre hablamos, que nos conectamos y nos inspiramos en el talento humano. Bueno, ¿cómo nos vamos, Viviana? A ver, en una palabra, ¿cómo se va? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te gustó de esto? Bueno, la verdad me voy muy contenta porque no había vuelto a participar en una charla de tanta diversidad porque somos de sectores distintos, pero todos buscando ese mismo objetivo, cuidar al ser humano. Vivir esta nueva experiencia que es lo que está viviendo el mundo entero, sin olvidarnos de los espacios donde siempre hemos estado y poder buscar alternativas para que lo hagamos y lo experimentemos de una mejor manera, que no nos olvidemos de que estamos aquí y que esa realidad que tú decías al principio, quiero que el mundo real nos diga cómo nos ve, es como somos y me encanta saber que estamos buscando alternativas, que seguimos con la esperanza, esa palabra esperanza es la que me llevo, estamos esperanzados en que esto va a continuar y cómo lo vamos a hacer y que juntos lo podemos construir. Gracias, Vini. Juan David. Hombre, no, definitivamente me quedo con invertir en la gente, pues tiene el mejor retorno, ¿verdad? No queda duda de que todo lo que hagamos por las personas redundará de manera positiva en nuestras organizaciones. Gracias, Juan. Juan Camilo. Bueno, yo sí quiero denunciar un robo. Viviana me robó mi palabra. Repítela. Pero me llevo la misma impresión. Para mí es esperanza. Para mí es esperanza que en estos momentos tan complejos, donde sé que todos hemos vivido experiencias que nos han marcado y que nos van a marcar y que hoy todavía en algunas ocasiones a nivel inclusive de salud vienen marcando. Nos llenamos de esperanza al ver este tipo de eventos, este tipo de personas. A mí me llena de esperanza ver que desde todos los frentes estamos es buscando cómo generar empresas donde el ser humano es el centro, obviamente, como lo digo, sin olvidar pues todo el tema de resultados, pero resultados no a toda costa, sino con todos los equipos. Y eso me llena de esperanza y yo creo que de esperanza es de lo que tenemos que estar llenos de acá en adelante. Gracias, Juan. Mónica tiene el honor de cerrar. Bueno, siempre a los que nos toca cerrar, la verdad, ya todos lo han dicho, creo que todo está dicho. Yo me voy cada vez más comprometida, o sea, me llena de ilusión ver cómo los temas de la gente cada vez toman un lugar más importante y ver que desde diferentes compañías y diferentes roles entendimos que al final
podemos tener el mejor plan, las mejores inversiones, la mejor infraestructura y claramente lo que va a garantizar el éxito de la organización al final de verdad es la gente que se pone siempre su camiseta para venir a trabajar permanentemente y garantizar que todas esas metas se vuelvan realidad. Entonces, pues yo me voy con mucha ilusión de ver cómo los temas de la gente han ido progresando y me alegra mucho tener aquí pues unos colegas de foro que seguramente los voy a llamar porque dieron ideas muy interesantes y vamos a estar en contacto. Entonces, me voy muy motivada y agradecida con todos. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, no, a todos ustedes muchas gracias, muy formales, siendo las 7 de la noche y cumpliendo nuestra hora de terminación, entonces nos despedimos. A todos ustedes muchas gracias, a todos los que nos acompañaron por Facebook Live, a Esteban, a Gabriel, a Carolina, a todos los que hicieron posible este espacio, y desde Red Conexión GH estamos, sí, atentos a seguir trabajando por lo humano, que eso es lo que nos inspira. Muchas gracias a todos, feliz noche. Super. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias a todos. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas Chao, gracias. chao. Gracias. Hasta luego.